Ahí es comunidad de Yeshua, bienvenidos amados a esta hora de la tarde del Shabbat. Ahí es que se conectan con nuestra comunidad. Bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio a este servicio de la tarde en el cual hacemos el comentario de la parashá actual de la semana y aprovechamos para hacer la introducción de la próxima porción de la semana. Así entonces voy a anunciar así la porción que vamos a estudiar en la próxima semana y voy a dar las citas correspondientes con esta porción. Y se encuentra el libro que vamos a iniciar a estudiar después de Hagdalah, es el libro de Vayikra, Sefer Vayikra, que significa y llamó. En la Torá, Levíticos capítulo 1, desde el verso 1 al capítulo 5, versículos 26. Escrito de los profetas con el estudio de la porción de la semana Vayikra, se encuentra en Isaías 43, capítulo 21, versículo 21, hasta el capítulo 44, versículos 23. Y en la Besorá, la porción en conexión con la parashá de la semana es en Matitiyahu, Mateos capítulo 5, verso 23 al versículo 30. Leemos entonces los primeros versículos. Vamos a leer algunos versos de esta porción. Vamos a leer algunos versos. Y llamó Yahweh a Moshe y habló con él desde el Mishkan de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece corbán a Yahweh, ofrenda, de ganado vacuno y ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Y su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del Mishkan de reunión delante de Yahweh. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Yahweh, y los Coanín, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del Mishkan de reunión, y desollará el holocausto y lo dividirá en piezas, y los hijos del Cohen Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los Coanín, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el Cohen hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Yahweh. Si su ofrenda para holocausto fuere de rebaño de ovejas de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá, y lo degollará al lado norte del altar delante de Yahweh, y los Coanín, o sacerdotes hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar. Lo dividirá en piezas, como con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el Cohen los acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que hay o habrá encima del altar, y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el Cohen lo ofrecerá todo y hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Yahweh. Si la ofrenda para Yahweh fuera holocausto de aves, presentará la ofrenda de tórtolas o de palominos, y el Cohen lo ofrecerá sobre el altar, y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar, y la sangre será exprimida sobre la pared del altar. Y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente, en el lugar de las cenizas. Y la
henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos, y el cojén la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Yahweh. Entonces tenemos aquí, la porción continúa hasta el capítulo 5, verso 26, como citamos, y vamos a volver en un momento a estos puntos, los cuales son muy significativos: la ofrenda quemada, los cereales, la ofrenda de paz, ofrenda por el pecado, ofrenda para la restitución, la restauración, la protección. Es una promesa, bendición del Eterno sobre Israel, y lo incorrecto de la adoración a los ídolos, lo cual encarga el Eterno no hacerlo. Israel no se olvida, está en Isaías capítulo 44, promesa de restauración, desde la promesa de restauración, bendición para Israel, y lo absurdo de la idolatría, y Israel que no se olvide, todos escritos de los profetas en Isaías capítulo 43 hasta el 44. Vamos entonces a hacer un breve repaso de las dos porciones últimas de Vayikra, que es de las cuales se están trabajando hasta el día de hoy, o el Shabbat actual, que es un Shabbat muy especial porque se le conoce como el Shabbat HaKodesh, por lo que contiene en sí. Estamos en un segmento de estudios desde Bereshit hasta Devarim, y cada uno de estos libros o escritos que el Eterno otorgó a Moshe, cada uno de ellos tiene un lugar especial en el árbol de la vida. De acuerdo al orden de la Sefirot, cada libro se encuentra en un lugar específico por el cual tal escrito y por su contenido se encuentra en esa esfera especial. Hablando de la primera esfera es Bereshit, que es el relato de toda la creación, a través de los poderes, fue la creación de las esferas, de las vasijas, del lenguaje de las ramas, todo eso que contiene muchos secretos. Bereshit conecta directamente a la Sefirá de Keter. Tenemos entonces el libro segundo, el Sefer, que es Sefer Shemot. Este está conectando a la sabiduría, a la Sefirá de Josma, donde conectamos con la intuición, donde conectamos a este mojín superior, a ese intelecto en el árbol de la vida, que precisamente es desde ahí donde tiene origen el alma de Moshe, de Josma de Atzilut. Del personaje que vamos a hablar hoy es de Moshe en Vayikra, pero vamos a extender más el concepto de esta alma desde ahí. Tenemos entonces como en tercer escrito en el orden, en la Sefira de Bina, tenemos a Vayikra entonces. Tenemos entonces este escrito número 3 en el primer pilar, o sea, en el pilar, primera vez que se menciona, en el pilar izquierdo, en el árbol de la vida, en la Sefira de Bina. ¿Qué sabemos de esta esfera de donde se emana el Shabbat, verdad? La gran misbah que conecta al día del alma en cada semana, 52 Shabbat, Chaborim en un año, todos tienen origen en esta esfera de Bina. Hablando de la importancia de esta esfera de Bina, en el pilar izquierdo, ahí tenemos al sacerdocio arónico, ¿verdad? En la Sefirá de Jod, en ese mismo pilar izquierdo. Tenemos mucho que encontrar y estudiar en
este orden de Sefirot y libros. Y es así como en Shemot encontramos la importancia de mandamientos específicos. Tenemos 248 mitzvot positivos, que se conoce también como activos, y tenemos 365 pasivos, que los hemos conocido como negativos, ¿verdad? Los no harás. Y en sí, el secreto en todo el lenguaje de los 613 mitzvot en las dos categorías es que ambas categorías contienen berajot, ambas categorías de mandamientos. Tanto la categoría de positivos o activos contiene berajot, también es de mucha verajá, mucha bendición, el contenido en los 365 mitzvot, nada más que son bendiciones que no hemos disfrutado, que no hemos recibido, por la corteza que los cubre, por las clipot que los bloquean, pero cada uno de los mitzvot negativos conocidos, con su contenido interno, es de gran bendición. Tanto así que la Torah entonces nomás nos hubiese recomendado, vive en 248, pero huye de 355, que es uno por día, ¿verdad? Uno por día, pero ¿por qué nos recomienda la Torah que vivamos y ejecutemos el accionamiento en nuestro vivir en los 365 mandamientos o llamamientos o consejos? Que también es otra forma de decir consejos de la Torah. En 300 consejos pasivos, ¿por qué no vivir en ellos? Por ejemplo, no matarás. Es un mandamiento pasivo. No matarás, un mandamiento que lo hemos conocido negativo, entre los 365. Pero ¿cómo tengo bendición de ese mandamiento no matarás? Si lo entiendo solamente literalmente, no matarás, bueno, nada que ver con ese mandamiento, porque asesino no he sido. No le he quitado la vida a nadie, podemos decir, así que ese mandamiento está inaplicable a mi vida, puedo decir así. Entonces, ¿cómo obtengo la bendición? ¿Cómo transformo? Estamos hablando de la importancia de vivir la Kabbalah y la Torah, pero accionar, abrir esas nueces, quebrarlas. ¿Cómo activo el mandamiento no matarás para que la bendición que se encuentra en su interior fluya y emane desde ese centro escondido, oculto, bendición para mi vida? ¿Qué debo hacer para que el mandamiento no matarás me traiga bendición a mi vida? ¿Obtenerme de no matar? Pues no es esa la transformación. No matarás debe quedarse en no matarás. Pero no le quito la vida a alguien. Entonces, la nuez sigue estando entera. Algo debo matar entonces. Debo matar algo que sí me está afectando y robando bendición a mi vida. Y sí debo de guardarme de no matar literalmente, ¿verdad? Una criatura humana, tanto así que el Arizal se abstenía hasta matar insectos. No mataba los insectos, las hormigas, las cucarachas, creo que había mucho en el tiempo del Arizal. No les hacía daño porque comprendía de que por algo estaban ahí, por voluntad del Eterno. Hablando un poquito más adentro, el mandamiento debe de decir no matarás y aplicarse en no matarás. Algo debo matar, algo debe morir, pero no un ser humano, sino hábitos, emociones que me han traído daño a mi vida, problemas psicológicos que me han robado
y me han descontrolado mi mente, mi psique, y han robado información de mi cerebro. Por ejemplo, la persona se deprime, pero no se deprime sola. La persona cae en depresión porque agarra un voltaje de su energía, de su cerebro, y la gira a ese sector. Está forzando su cerebro para deprimirse. Automáticamente la persona no cae en depresión. Cae en depresión a causa de un esfuerzo de la persona. Porque la persona pone su esfuerzo para traer una información negativa y aplicársela. Cuando la trajo toda la colección de recuerdos y memorias negativas, y entonces la persona se siente en un hoyo y se mete solita. Entonces, todo lo bueno de su cerebro lo está guiando a esa área. Cuando el mandamiento dice no matarás, no es que voy a matar literalmente, pero sí debo matar o asesinar cosas en mi ser interior que no me están haciendo bien, que no me están haciendo, ¿verdad?, producir mi vida. Digo, hábitos, aniquilar, matar, asesinar, hábitos, malas costumbres, ¿verdad? Hay un montón de aspectos que se mueven. Entonces, no robarás, lo mismo. Todos los mandamientos negativos en su interno tienen bendición. Y es como la Torah nos recomienda en el libro de Shemot, trabajar en ellos. Capítulo 20, es especial en Shemot. Ahora, en el libro de Shemot también se recibió dentro de los mandamientos, los cuales se vuelven a mencionar en Devarim, capítulo 6, capítulo 4 también, todos estos capítulos 5, 4 y 6 están mencionándose por hablar así la importancia y los secretos del Shabbat. Hablamos la semana anterior un poquito de lo que el Shabbat significa. Shabbat, ¿con qué se escribe? Con la letra Shin, ¿verdad? Hablando de los tres patriarcas que son Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac y Jacob en la letra Shin, los tres palos de la letra Shin. Y la otra palabrita que mencionamos es la palabra Bat, que significa hija. Por eso Bat Mitzvah, hija del mandamiento. Esta dimensión se conoce como la hija, como el alma en un cuerpo, la hija del rey, la Shekinah que contenemos dentro cada ser humano. Entonces hablamos de los secretos del Shabbat y cómo el Shabbat es un mandamiento muy importante, es un consejo, un llamamiento muy importante en nuestro vivir, porque es lo que declaramos constantemente, la unicidad. Cuando decimos Shema Israel, no estamos mencionando a un Israel que vino geográficamente desde un lugar, nacido de padre judío o de madre judía. No estamos hablando en ese concepto. Cuando decimos escucha Israel, estamos diciendo escucha alma mía. ¿Qué dice el Tejilín? Alma mía, bendice a Yahweh. Y no te olvides de ninguno de tus beneficios. Porque Él es el que te saca del abismo, del hoyo. Suena feo hoyo, pero es lo más terrible caer. Nunca quizás usted ha experimentado accidentalmente ir de noche y caer en donde no encuentra ni la salida, donde solo experimenta ahí el ataque de una fiera que esté por ahí dormida. Terrible. Ahora, cuando esa declaración la asimilamos en ese aspecto, escucha Israel, alma mía, ¿dónde se encuentra esa alma? Dentro de usted. Usted es Israel. Usted es esa alma que el bendito sea dio un otorgamiento especial, y por eso el libro, ¿quién ha leído el libro de la sabiduría del alma? ¿Verdad?
Comienza el libro de la sabiduría del alma, escrito por Rabbi Moshe Cordovero, uno de los grandes genios de la Kabbalah. Comienza con un texto, y el texto que menciona es la lucha de Jacob con Esaú, con el espíritu de Esaú. Y cuando el Malach está luchando con Jacob y no puede más, le dice, déjame ir, y le dice Jacob, no te dejo ir hasta que me bendigas. Y le dice, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Jacob. No será más tu nombre Jacob. Tu nombre es Israel, porque has luchado contra Elohim y contra los hombres y has vencido. O sea, si asimilamos el lenguaje y los dos niveles de la conversación, ha luchado en dos niveles, ha luchado en dos aspectos, ha luchado en la parte alta y ha luchado en la parte baja. ¿Cuándo luchó con la parte baja? ¿Cuándo Jacob venció a los hombres? ¿Cuándo fue que Jacob peleó con los hombres y los venció? Estuvo 21 años en casa de Labán, luchando con un ego algo engordado. Un ego que se la sabía de todas. Nadie salía vivo en el tiempo de Labán de sus territorios. Pero Jacob entró, y no solamente entró, sino que salió y con manos llenas. Y no le robó, le demostró que el bendito sea estaba con él. Le dijo, las ovejas o las cabras pintadas son mías, que las ovejas blancas son mías. Y siempre el favor se inclinaba hacia Jacob, porque la mano de Yahweh estaba a su favor. Entonces el otorgamiento que el bendito sea le da a Jacob es un nombre que lo pone por cabeza. Israel significa directo al Eterno. Directo al Eterno. Yesli es una palabra de conexión directa, directa con el Eterno. Entonces, cuando su alma proclama la declaración del Shema Israel, entonces usted está conectando su alma directamente al Eterno. Todos los malachim, dice el Midrash, el Zohar, que todos los malach, cuando usted está declarando las palabras del Shema, ellos se hacen a un lado. Las energías, desde las más altas hasta las más inferiores en categoría de malachim, todos respetan la declaración que está haciendo un ser humano en las palabras del Shema, que en el secreto es las piedras, las 5 piedras que David Hamelech preparó para la guerra contra el gigante Goliat. Las palabras del Shema, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Ahora, dentro de esta declaración de el Shema, tenemos y el Shabbat. Todo esto es nuestra vivencia práctica. Ahora, dentro de esta vivencia práctica tenemos algo otras actividades. Por ejemplo, la actividad diaria que usted y yo hacemos es la conexión con el Eterno. Hay conexiones y hay categorías en esta conexión con el Eterno. El Zohar habla de ellas y se las voy a mencionar. En una forma general, la oración se subdivide en 2 categorías superiores. Una es la categoría de la tefilá ordenada o organizada, que es todo lo que usted tiene en un sidur. Esa forma de tefilá o oración fue compuesta para o en reemplazo de los korbanot, de los sacrificios. Como ya no hay templo, entonces se hizo un sidur.
en el cual la persona devota, la persona espiritual, viene a orar, a conectarse con el Eterno, a recitar todas estas bendiciones, 18 bendiciones, a recitar todo lo que está en el Shacharit, en toda la mitad, secciones del Sidur. Y esa forma de orar es una forma compuesta, que está reemplazando los sacrificios porque ya no se hace esa parte, pero es necesario conectarse con el Eterno. Entonces, esta es una forma buena de hacerlo, pero el Zohar habla de una categoría, de otra categoría superior. Y los cabalistas hablan dentro de la categoría de oración de una categoría que tal vez usted la ha oído y la ha hecho práctica usted sin saber que así se llama, y es esa oración personal, la oración que no está compuesta, la oración que no está escrita en ningún lugar, la oración y conjunto de palabras que usted no las ha pensado decir, las que fluyen en ese momento de conexión y de la necesidad. Se conoce esa categoría como Hitbodedut. La ha oído, ¿verdad?, de los sabios. Esta categoría es y se conecta directamente a la raíz de la enseñanza de Yeshua HaMashiach. Cuando sus talmidín le dijeron, maestro, enséñanos a orar. ¿Se imagina usted que no sabían orar? Sabían el conjunto de oraciones compuestas. En el primer siglo había mucho de esto. Había mucha tefilá en el primer siglo, mucho estudio de todos los escritos y la parte de liturgia estaba hasta el tope en el primer siglo. Tanto los de la comunidad del Qumran tenían sus categorías y sus formas de conexión, como también los fariseos en sus 7 categorías de fariseos. Porque el sistema religioso solo habla de una categoría de fariseos y cuando lo describe se oye feo como lo describe. Suena insultante, que el insulto iría directamente al bendito sea o a la Torah misma, cuando esa descripción bastante pobre pone a los fariseos como hipócritas, como mentirosos, como falsos, como engañadores, como rateros, como lo peor. Lo que el sistema no ha develado, o nunca le convino decir, es que habían 7 categorías de fariseos. Y lo más puro de los escritos de la conexión de la Torá fue un trabajo explícitamente organizado por los fariseos, de tercera, cuarta, quinta, sexta o séptima clase, de los que estaban más al tope. La categoría más inferior fue la descrita por el sistema religioso. Ahora, la pregunta que le hacen al maestro es, enséñanos a orar. Yeshua sabía los secretos de algunas escuelas que existían en el primer siglo. Estas escuelas eran conocidas como la escuela de Shammai, la Yeshiva de Shammai y la Yeshiva de Hillel. Eran las 2 cátedras que existían antes o durante el primer siglo. Yeshua conocía los secretos internos de esas 2 escuelas. Posiblemente estos secretos de la organización del Padre Nuestro en arameo venga aún más y esté escondido en los secretos de estas escuelas, lo cual nadie lo sacaba porque a la gente común que hablaba arameo no le daban los secretos de la Torá. Los secretos de la Torá se encontraban escritos dentro del templo en hebreo. El hebreo no se hablaba mucho, se hablaba el vulgo común, el arameo, y la gente solamente escuchaba de la liturgia compuesta, de las oraciones compuestas, pero el secreto del Hitbodedut, la gente no lo conocía. Tanto así de que en el tiempo del Kohen Gadol Elí no sabía que existía un sistema de oración llamado Hitbodedut. Porque cuando Ana estaba en Tefilot, ¿qué dijo el Kohen Gadol? Está borracho.
A ver cuántas caguamas se pasó ya. Tecate con limón, ¿verdad? Y pensó negativamente. Una luminaria. No estamos hablando de una vasija escasa de luz. Estamos hablando de un representante de la emuná aquí en la tierra, en la central de conexiones, el Mishkan, el templo. Mas sin embargo desconocía ese sistema. Y le dice, no estoy borracha. Estoy en una plegaria personal. Oh, ok. Yahshua les contestó, cuando oren diga, abundi basmaya. Padre nuestro, que estás en los cielos. Y les comenzó a decir esa forma maestra de las palabras las cuales usted en su necesidad, en su momento de conexión, usted no organiza. Pero van dentro de cada una de esas cláusulas secretas del Padre nuestro. Usted pide por el pan del cielo, usted pide por el pan que necesita aquí, usted pide por la salud, usted hace un montón de cosas. Esa es la categoría superior de la tefilá. La tefilá no compuesta y la tefilá compuesta. ¿Cuál es mejor? Las dos son buenas. Nada más que una es secreta suya y la otra está en Google. La puede printear. Puede sacar el sidur y un copy-paste. Sí, Jaye. Esa, y cerrada la puerta, cierra la puerta, ahí, el Eterno y mi corazón. Y el Padre que conoce lo secreto te recompensará en público. Ahora, cuando decimos de esta forma secreta es poderosa. Y cuando usted hace esa forma secreta, poderosa, y lo conecta, por ejemplo, lo conecta a uno de los, le voy dando poquito a poquito porque la lista es grande. Si usted conecta este método de sus tefilat y los 72 nombres en conexión con los tejilín, le voy a dar el tejilín que va con el Shem número 1 de los 72. El nombre que es Bab Hei Bab. El tejilín es Tejilín capítulo 3, versículo 4. La clave está en el versículo 4 del Tejilín 3. Como dice, mas tú, Yahweh, eres escudo alrededor de mí, mi cabot y el que levanta mi cabeza. ¿Qué tal? Shem número 2. El número 2 de los 72 nombres es Yud Lamed Yud. Salmo 22, verso 20. Mas tú, Yahweh, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Salmo 2. Salmo 22, perdón. Número 3 de los 72. Samet Yud Tet. Samet Yud Tet es Salmo 91. Diré yo a Yahweh, esperanza mía y castillo mío, mi Elohim en quien confiaré. El próximo Shabbat vamos a ver 3 más. Hasta pasar los 72. ¿Qué le parece? Toda esta riqueza dentro del libro de Vayikra, porque necesitamos conexión. Ahora, hay otra forma de conexión, además de las 2 categorías ya mencionadas. Hay herramientas, por ejemplo, dije que la sección de Tefilot reemplazó los korbanot, los sacrificios, y dentro de esta categoría de korbanot hay una que es sublime en potencia de conexión y es conocida
como la declaración del Ketoret, el compuesto de 11 especies, y que cada una va en su sefirá, en el árbol de la vida. Veré si puedo darle esa parte, porque usted la necesita, yo sé que usted necesita esa herramienta. Veré si puedo subírsela. Sí se la voy a dar, porque usted la necesita. Ok, las especias, la declaración del Ketoret, está hablando de 11 especias, es bálsamo, única, gálbano, incienso, mirra, nardo, azafrán y costus y corteza aromática y canela, ok. Pero le prometí la sefirot de ella, ¿verdad? En la sefirá de Keter, si usted tiene ya el orden en su mente, Keter es el bálsamo, ok, bálsamo. Hay un componente del Ketoret que se llama unijá, sefirá de Yesod, bálsamo, sefirá de Keter. Onija, sefirá de Yesod. Gálbano, sefirá de Malhut. Esta especie tenía una peculiaridad mera rara, ¿no? Todas las restantes 10 especies huelen precioso. Pero esta, conectada a la sefirá de Malhut, huele mal. Huele mal, ¿verdad? Porque es necesario que este componente esté en medio de todo el organismo. Ok. Incienso puro. Esto conecta la Or Makif, o la luz circundante. Es una forma general de explicar esta luz circundante, la luz que nos trae la bendición. La mirra, sefirá de Gesed. Casia, sefirá de Geburá. Nardo, el nardo huele bien, ¿verdad? Es Tiferet. Con razón, es belleza. Es balance, es compasión. ¿Perdón? Mirra. Es Tiferet. Mirra es Gesed, perdón. Antes de Gesed es Gálbano. Gálbano es la que conecta Malhut. Mirra, Gesed, Casia, Geburá, Nardo, Tiferet, Azafrán, Nexaj. Y Costus, así, sefirá de Josma. Y tenemos una corteza aromática, sefirá de Bina. Y la canela, imagine dónde está. La canela, cuando haga su cafecito con canela, o acuérdese de esta sefirá de Jod. Es Aarón Jacogen. La canela, tenía que estar ahí. Ahora, cuando se hace esta recitación del Ketoret, es muy largo y me voy a avanzar quizás todo el espacio y no vaya a quedar, ya tengo que terminar y nomás ni he comenzado a discutir esto. Si usted tiene el tiempo y esta herramienta y conoce lo valioso de todo esto, si lo unifica en su vivir espiritual, esto le trae mucha bendición.
¿En qué orden va a ser esto? El Zohar aconseja. El Zohar aconseja en forma de ceder de hacer este trabajo espiritual de las tefilat y el ketoret. Dice que lo primordial para activar en cada día, en las mañanas, es la recitación de los componentes del ketoret. La recitación del ketoret, porque no solamente va a preparar el ambiente espiritual en su ser interior, sino que va a sanear su alrededor. Va a ser una limpieza, va a desintoxicar áreas que están o habían estado tóxicamente enfermas, intoxicadas. Entonces las va a depurar toda epidemia, vamos a decir, residuo de enfermedad espiritual que haya allí o físico. Y el ketoret, las 11 especies. Ahora, cuando la persona hace el ketoret, entonces después está lista para recitar, si quiere, el sidur completo o su hibodedut, porque ya su ambiente está saneado y ya su ser interior está centrificado, enfocado en Kavaná. Entonces hace su hibodedut o sus oraciones y no lo contrario, porque ¿qué dice el proverbio? El que aparta su oído para no oír la Torá, aún su tefilat es abominable. Si no tenemos este orden, si venimos estresados, apurados, angustiados o cargados, entonces no podemos conectarnos. La porción de la Besorá en Vayikra es Matitiyahu. Mencionamos Matitiyahu capítulo 5, 23 al 30, y habla, dice, cuando traigas la ofrenda al altar, pero tienes y te acuerdas que tienes una carga o un problema que arreglar con tu vecino, con tu prójimo, deja la ofrenda, ve a arreglar, y después que estés ahora relajado en todos los aspectos, psicológicamente, emocionalmente, sentimentalmente, alma, corazón y hígado, entonces a presentar el sacrificio. ¿Qué significa Vayikra? Vayikra significa y llamó. ¿Qué significa Corbán? Significa, desde el Zohar, definición etimológica desde el Zohar, Korbanot significa acercarse o acercar a. También significa guerra. Korbanot significa guerra. Tenemos guerra. Pero ¿cómo explico esto? ¿Tenemos guerra contra Irán o Irak o allá Ucrania? No. No está hablando de ese tipo de guerra. Una guerra con nuestros problemas internos. Tenemos guerra porque cada vez que quiero apoderarme de un sueño, de un éxito, algo viene y me desborona mi casa que tanto me ha costado construir. Entonces debo guerrear para adquirir y obtener lo que más quiero. ¿Cómo estaba en el tiempo de Nehemías el pueblo? Con un machete en la mano y con la otra levantando ladrillos. Estaban preparados en ambas o para ambas actividades. Si era para la guerra, pero el enfoque y el deseo era construir. Eso es Korbanot. Ahora, ¿acercar qué? Acercar las 10 sefirot. Acercar la sefirá de Malhut con el Searpim. Subir de grado y de nivel nuestra condición espiritual, Malhut, nuestra alma, al Searpim. Al hacer esa conexión estamos unificando las 10 sefirot. Entonces, el próximo Shabbat voy a resumir más de Vayikra y estos conceptos que vamos a ver las categorías de Korbanot y vamos a disfrutar mucho. A todos, lo mejor de lo mejor. Shabbat Shalom. Sea el nombre de Yahweh bendito. Aleluya.